Gloria al Señor. Regresamos de la pequeña pausa que hicimos para continuar ahora en el Nuevo Testamento para ver lo que Dios tiene para nosotros a partir de este instante. Entonces recuerde que los hombres no buscaban a Dios, vino el linaje por Abraham, Isaac y Jacob, nos dio una línea donde empezaron a buscar e invocar el nombre del Señor, y a través de esa línea Dios pudo hacer que se viniese, más bien se tuviese conocimiento de Él y se extendiese un pueblo, y ya como una nación el Señor entregó mandamientos porque quiso o ha querido siempre que haya personas o que haya hombres y mujeres que estén ejerciendo un sacerdocio. La visión principal de Dios, o la primera que Él quería, es que el pueblo de Israel, mediante la ley, se hicieran sacerdotes para que pudieran iniciar constantemente su presencia. Pero al fallar el pueblo de Israel, de antemano Dios sabía que esto iba a acontecer, preparó por medio de la ley y a través del establecimiento de sus preceptos, hombres y mujeres que empezaran a buscar el rostro de Dios, para que a través de ellos Dios revelara la venida del Mesías o la venida de Jesucristo, para que nosotros pudiésemos, más bien para que Dios pudiese recuperar una intimidad personal con más personas. A eso es lo que realmente, si nosotros nos vamos poniendo atención a esta enseñanza, nos damos cuenta que Dios no quería perder esa intimidad con el hombre que se alejó de Dios, y Dios quiere recuperarla, y hasta el momento la está haciendo, más bien hizo ya todo y sigue trabajando para seguir llamando más personas para que tengan esa intimidad, esa comunión. Como veíamos, estos hombres que eran justos tenían una comunión al grado que Dios hablaba con ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenían una comunión personal con el Señor. Bueno, vamos a entrar a la parte del Nuevo Testamento. Una vez que vinieron los profetas, una vez que vino la ley, empezaron los profetas, y los profetas nos empezaron a hablar de la venida del justo, que es Jesucristo, porque en Él Dios iba a cumplir su propósito de recuperar la comunión que Él perdió en el huerto del Edén, por causa del hombre, no porque Dios quisiera, sino porque el hombre se alejó de Él. Ahora el Señor quiere tener esa intimidad con su creación, pero ahora de una manera diferente. Ahora al hombre le va a costar, no la salvación, pero sí el esforzarse. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. ¿Ya apuntaron los versículos? Amén. Muy bien. Vamos a la primera diapositiva. Esto es lo que el Señor habló por medio de sus profetas, que hubo una comunión con ellos para revelarnos este secreto. 1 Corintios 5:7. Den lectura, por favor. Limpiaos pues de la vieja de la levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ok, veamos esto. El sacrificio de Jesucristo está hablando de que Dios no podía tener una comunión con el hombre por causa del pecado, pero cuando apareció el Hijo de Dios y entregó su vida en la cruz del Calvario, automáticamente por habernos arrepentido, haber creído en Jesús, haber pedido perdón a Dios, por medio de ese sacrificio, haber entendido la muerte de Jesucristo y sentirnos culpables y llegar a Dios por medio del perdón que se estableció por medio de Cristo Jesús, tenemos entrada ante el Padre, podemos acercarnos a Dios. Entonces es aquí donde la Escritura dice que la Pascua, o sea, el cordero que iba a ser sacrificado por causa del pecado, o que debe ser sacrificado, en este caso la paga del pecado es muerte, y todo el que pecare debería de morir. Cristo tomó ese lugar, o sea, tomó nuestro lugar, se entregó ahí, y dice la Escritura, y estamos leyendo, que nosotros debemos de limpiarnos de toda levadura vieja, para que sea una nueva masa, así como lo sois sin levadura, para que porque Cristo nuestra Pascua ha sido crucificado. ¿Qué estaba hablando de masa? Ok, si yo te entrego masa, la masa en cuanto le pones levadura se infla y se puede echar a perder. Si no la utilizas, inmediatamente se descompone. Pero realmente lo que está hablando la Escritura, Jesús lo explicó. La levadura es de los pecados que nos echan a perder, nos descomponen, y Dios no nos puede utilizar. Bueno,
Una vez que viene ese sacrificio, el apóstol nos hace referencia a esto y nos dice, limpiémonos de la vieja levadura. ¿Por qué es necesario que nos limpiemos de la vieja levadura? Para que así como aquellos hombres, como Abraham, como Jacob, como Isaac, que eran hombres justos y tenían una relación con Dios, ahora se establezca con nosotros por medio de esta promesa. Esa es la recuperación de la comunión que Dios perdió en el huerto del Edén, más la reconciliación y nuevamente la comunión establecida a través de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué es esto? Tenemos una entrada gloriosa para poder platicar, para poder conversar, para poder tener una relación con Dios y Dios nos empiece a hablar. Ya no será solamente Abraham, ya no será solamente Jacob, ya no será solamente Isaac, ya no será solamente José el soñador, ya no serán solamente los profetas, sino todos aquellos que Dios llame por medio de la gracia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, Mateo capítulo 27, ¿se lo apuntó? Versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Muy bien. Les explico. La visión de Dios en el Antiguo Testamento, cuando fue dada la ley, era que todos se santificaran para que fueran sacerdotes delante de Dios. ¿Y qué hacía un sacerdote? Ministrar a Dios. Habíamos iniciado, habíamos leído ya ese versículo, la cual dice, o inicié leyendo el libro de Hechos, donde habla que estaban ministrando Pablo, los profetas y los maestros a Dios, y el Espíritu de Dios habló. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ministraba a Dios y a veces recibía indicaciones para el pueblo. Eso es lo que realmente ahora nosotros, el Señor empezó a hacer o quiere hacer a través de Cristo en nuestras vidas. Quiere usarnos para ministrar al Señor y Dios nos revele, nos muestre, nos enseñe cosas nuevas. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que en el momento en que Jesús dijo consumado es este acontecimiento, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice la Escritura. En ese momento que Cristo murió, mandó, yo creo que a un ángel del Señor, a partir ese velo. Si no mal recuerdo, si leemos las Escrituras, ese velo tenía un grueso de 5 centímetros. Tú agarras una tela, no sé, una franela, y si no le vences un pequeño hilo, no la puedes romper por mucho que le jales. Ahora imagínate un velo de ese grueso, era imposible. Humanamente era imposible. Por eso Dios lo mandó a hacer así, por eso Dios lo estableció así, para que cuando eso sucediera, en verdad creyesen los hombres que era una decisión divina. Para que no les quedara duda que era Dios el que estaba empezando a hacer un camino nuevo a través de la muerte de Jesucristo, a través de su fallecimiento. Que no murió realmente Dios, lo que murió fue el cuerpo físico. Entendamos eso, ¿verdad? Entonces, cuando Él dio su vida en sacrificio vivo, el velo se rasgó. ¿Cuál o qué propósito tenía? Miren, esto lo vemos, pero la revelación, la visión se nos va dando conforme vamos avanzando en el estudio de la Escritura, en lo que anunciaba el apóstol Pablo. Si nosotros vamos al siguiente versículo que les di, Hebreos 10:19. A ver, de lectura, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿El otro versículo? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Más. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Lava los cuerpos con agua pura. Miren, ahí habla bien claramente de lo que Jesús hizo. Leíamos la primera parte, que se rasgó el velo que es en San Juan.
14:15 se rasgó el velo. Ajá. Y después resulta que una vez que se rasga esto, nosotros podemos pasar de lo que era tal vez el atrio, hasta el lugar santísimo. ¿Qué dice la Escritura? Por medio de su velo, por medio de la carne, podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahí no entraba nadie, solamente el sumo sacerdote. Gloria a Dios. Y ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? Los panes de la proposición, el arca del pacto, estaban ahí la vara de Aarón, estaba ahí el maná, representaciones de la gloria y el poder de Dios. Estaban los 10 mandamientos, estaba el candelero. El candelero significa tenía 7 brazos, significan los 7 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los 2 adicionales, que son los diáconos, que son las gobernaciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Las gobernaciones son todas aquellas personas que son llamadas a un cargo específico que no está definido, pero son parte de la obra del Señor. Los diáconos son personas que son muy serviciales y se encargan de acomodar sillas. Eso apareció cuando hubo problemas en la división, o más bien en la repartición de la comida en el libro de los Hechos. ¿Sí? Hay impresión primero de los diáconos. Pero los diáconos de hoy en día, hermano, por favor, aquellos diáconos. Esteban era diácono lleno del poder y la gloria de Dios. Los diáconos de hoy en día, no estoy menospreciando, hermano. Solamente diciendo como que nos hace falta, ¿no? La diferencia de la iglesia de aquellos tiempos, la diferencia de nosotros, necesitamos hoy pedir un avivamiento. Hoy pedir que la gloria de Dios sea sobre nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, la Escritura nos empieza a decir que tenemos entrada ¿a dónde? ¿Y qué nos dice? Santifiquémonos pues. Limpiémonos de la ¿qué? Vieja levadura. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, somos llamados a tener una comunión con Dios para que seamos tenidos como justos. Y según habíamos visto, los hombres justos tenían una comunión con Dios. Ellos oraban y Dios les hablaba. Y sabían que eso es la restitución de la comunión, nuevamente, que el Señor perdió en el huerto del Edén. Es impresionante y es para nosotros. La pregunta es, ahora sí te pongo el reto, iglesia. ¿Querrás entrar a esta bendición? ¿Estarás dispuesto? ¿Pagarás el precio? Esa es la pregunta. ¿Cuánto se alaba en el nombre del Señor? Gloria a Dios. Muy bien. Santiago leímos Hebreos, ¿verdad? Sí. Es 1 Juan 1:3. Y aquí es donde está el secreto. ¿Qué es la comunión, la intimidad, la relación? En que tú hablas y Dios te contesta. En que tú tienes una interacción, o sea, hablas y Dios te responde, te enseña, te muestra, te guía, te instruye. ¿Qué dice ahí, por favor, en la lectura? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y nuestra comunión verdadera cuál es? Una comunión con el Padre y una comunión Con el Hijo. Pero si el Padre y el Hijo están allá hasta el tercer cielo, ¿cómo vamos a tener esa comunión? Por un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Y la iglesia qué es lo que tiene? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que estar en unidad con el Espíritu para que juntos, en comunión, podamos estar en una relación entre Jesús y el Padre, y hay una respuesta, hay una comunión donde nosotros oremos, Dios nos hable, Dios nos enseñe, y ahí es el cumplimiento de la Escritura. Ya vio cómo Dios realmente rescató esa intimidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que activar eso, nosotros tenemos que despertar eso en nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que buscarlo. Gloria a Dios. Por eso dijo la Escritura. La regla, no sé si la regla de oro, no quiero equivocarme, pero hacíamos mención.
Todo el que pide, recibe, el que busca, y el que llama, se le abrirá. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque ya tenemos esa libertad, ya podemos hacer esto. No lo hemos hecho, no lo hemos tomado, no lo hemos llevado a cabo, porque a veces desconocemos la Escritura, o a veces nos hace falta realmente valorar y esforzarse, o esforzarnos, sabiendo que tenemos tales cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponernos a hacerlo, vaya, comúnmente decimos, manos a la obra. Vamos a llevarlo a cabo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Santiago 4:5. Si os pensáis que la Escritura viene en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Miren, Dios anhela pasearse otra vez como se paseaba en el huerto de Edén. Pero ahora no es en aquel lugar, digamos, no sé, estaría hermoso, yo creo que sí, verde, con vegetación, no. Ahora Dios quiere pasearse en algo en lo cual no puede tener entrada a menos que tú se la concedas. Y es en tu voluntad, en tu persona, en que tú le des libertad a Dios. Él anhela acercarse nuevamente a ti y pasearse en una comunión íntima, personal y única contigo. Pero tú eres quien decides. Nosotros posponemos estos encuentros con Dios. Es que hoy no tengo tiempo, es que hoy tuve problemas, es que hoy se me hizo tarde, es que ya no me dio tiempo, es que estoy bien cansado. ¿Qué estamos haciendo? Posponiendo esa intimidad que Dios anhela con nosotros. Es como aquel hombre que está enamorado de la doncella, ¿no? Y mañana te quiero ver, mañana, ¿cómo ves? Es que ya no aguanto sin verte, mañana te veo. Híjole, ¿qué crees? No, mañana voy a lavar. La doncella ya puso una traba. Así estamos a veces delante de Dios. Es que, Señor, imagina, es que tú me vas a entender. Y estamos posponiendo ese punto de intimidad con nuestro Dios. ¿Y lo que hacemos? Pues es muy impresionante. Ven, digamos, a un Daniel que oraba 3 veces al día. Así lloviera, tronara y pasara lo que pasara, él estaba orando 3 veces al día. Yo les he dicho, voy a ser como Daniel y me pongo mi horario. ¿Cuál? Digo, pero la meta es no dejar de orar. O sea, qué impresionante disciplina tenía Daniel, que aunque lo amenazaron de muerte, él seguía orando. Así es. No podían quebrantar ese momento de oración. Ese era el momento de intimidad con su Dios. Y ese hombre fue poderoso en palabras. Lo mismo, lo que es Isaías, Jeremías. Eran hombres de oración. David era un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, ¿quieres ser un hombre fuerte, una mujer que realmente se vea una diferencia en ti? Es la oración, la intimidad, pero intimidad, donde tú hables y Dios te conteste, donde puedas percibir lo del Espíritu, que te lleve tal vez a un gemir, a un llorar, una petición, o que de repente sepas que algo que estás haciendo Dios está reprobado, o incluso que Dios te hable en sueños. Y podemos ir un poquito más allá, que Dios te hable audiblemente. Porque esto es algo que se abrió en el momento que Cristo Jesús murió y podemos entrar al lugar santísimo. Somos sacerdotes. Den una ofrenda de palmas al Señor. Una de las cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta es que Dios quiere darse a conocer. A veces nosotros queremos que Dios haga grandes cosas, pero Dios está más interesado en que le conozcas que hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque de nosotros, ¿en qué nos beneficia? Mira, yo oro por un enfermo y esté sana, y nos gloriamos, pero ¿de qué me beneficia a mí? ¿Va a ser beneficiar a aquella persona? ¿Se me explicó? A mí te doy un aumento en mi fe, mi confianza en Dios, a ti hagan también lo mismo, pero ahí fuera, ¿en qué nos ayuda? Esa persona va a morir. Solamente va a dejar de sufrir un rato. Es más, lo pongo así: ¿Lázaro resucitó? ¿Sí o no? ¿Y está con nosotros Lázaro? No. Resulta que también se murió. Entonces lo que Dios va a hacer aquí en la tierra es
debemos entenderlo, es pasajero. Y Dios sí quiere hacer esas cosas porque Dios está dispuesto, pero no quiere que nosotros seamos pasajeros, sino que vayamos más allá de la eternidad. Por eso Dios demanda, pide y desea una intimidad con nosotros. Ay, queremos un renombre. Y si ya cuando oren no le sacuda los pelos, sino que se levante. Bueno, sí, pero estás buscando una vanagloria. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer por causa de más vidas que sean alcanzadas por el Señor. Pero Dios no quiere eso. Sí lo anhela, quiero hacerlo. No quiero quitar eso. Pero Él anhela algo más importante. ¿Por qué muchos se pierden? Es que Dios lo usaba, si vieras, no, poderoso, y luego no, falló, ya no sé nada de ese hermano. Porque solamente buscó las señales. El cristiano tiene que buscar la comunión, porque la señal es una añadidura, mas la comunión te va a mantener escondido en Dios. Va a ser más tu amor por esa intimidad con Dios que lo que Dios vaya a hacer a través de ti. Por eso muchos caen, porque buscan un lugar y ser famosos y ser reconocidos, y mira el hermanito, ya. Por eso muchos grupos, por eso, ¿sabes? Muchos se han perdido, sobre todo los grupos de alabanza hoy en día. Se van por el dinero, por la fama, por los likes. Es la fama ahorita, like, ¿cuántos likes tienes? Cuando la Escritura no nos dice eso. La Escritura, Dios está buscando una intimidad. La intimidad es lo único que va a guardar tu corazón para que estés delante de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo dice, las lenguas cesarán, la profecía cesará, mas el amor es el que permanece. La esperanza y el amor son los que permanecen. Y si tú amas a Dios, permanecerás. Si tú amas a Dios, permanecerás. Si no, no vas a permanecer. Ahora, ya leímos a Juan 16, 13 al 15. San Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A ver, vamos a analizar esto a profundidad. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino hablará todo lo que oigan, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a poner mucha atención a esto. Cuando está hablando de Él, va a hacer saber qué está hablando realmente. Tomará de lo mío. Tomará de lo que se habla allá arriba y no lo hará saber. ¿Qué realmente es el trabajo del Espíritu de Dios? Llevarnos al conocimiento pleno de Dios. Es lo que quiere hacer el Señor. Llevarnos al conocimiento pleno. No lo podía hacer por el pecado, pero ahora que estamos en la gracia y que se ha establecido la comunión, nosotros tenemos que activar esa comunión para que venga el Espíritu y nos muestre y nos revele las cosas secretas de Dios. Porque si no, no aplicaría nosotros Jeremías 33:3. Pero ahora en Cristo Jesús aplica. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. Pero hoy tenemos la entrada por medio del Espíritu Santo al lugar santísimo para escuchar las cosas que se nos van a revelar, las cosas que se nos van a decir. Tenemos la oportunidad que los profetas tuvieron de recibir aquellos secretos que Dios tiene en su corazón para nosotros. Porque son secretos mientras Dios no los revela. Ya cuando Dios los revela, ya compartió su secreto con nosotros. Y Dios quiere compartir no solamente ese secreto o las cosas que están por venir. Él también quiere compartir quién es Él. Y nosotros tenemos la entrada por medio de lo que el Señor hizo, esa comunión. Ese es el punto, la comunión ya fue restablecida. La comunión. Por eso nuestra oración, cuando ya es mecánica, ya no estamos en comunión. Ya es mecánica, o sea, yo sé que tengo que orar, Señor, es que, no puedes orar, ay Señor, tengo sueño,
es que no me puedo concentrar. Pues no te puedes concentrar, mejor párate y no ores. Porque para poder orar con fe necesitas concentrarte. Y tienes que concentrarte para percibir en el ambiente, en tu persona, la presencia del Espíritu de Dios. Porque eso es realmente la oración, una comunión con el Señor. Y si no lo sientes, tienes que estar ahí, y tienes ahí, no lo sentí, pero al ratito voy de nuevo, buscando. La Escritura dice, buscadme y me hallaréis, llamadme. Dice, buscar a Jehová mientras puedas ser hallado, llamarle entre tanto estás cercano, dice la palabra de Dios. Entonces, es una búsqueda continua, es una intimidad. Si te das cuenta, los justos fueron llamados porque tenían una intimidad con Dios. No había ley todavía, no había justificación, y eran llamados justos por la intimidad que tenían con Dios. Nosotros somos llamados a ser justos para que tengamos una intimidad. Cuando tienes una intimidad con Dios, vienes a ser justo porque ya tienes una relación personal con el Creador. Dame una ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Por qué Dios quiere revelarse? Lo está explicando, y el Señor nos está haciendo saber por qué, por medio de esa explicación, cuando venga el Espíritu Santo. Él tomará de lo de Dios y te lo hará saber. Aquí hay un versículo que quiero mencionar, no lo apunté, pero sí me llegó. Es 1 Corintios 15, 34. ¿Judas ya no? No, ese no. Es 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conoce a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. A ver, ¿por qué se atrevió a decir este hombre, o el apóstol esto? Es 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué estaba diciendo? Es más, si nosotros vamos un poquito al libro de Apocalipsis, dirá que algunos resucitarán para la gloria eterna, y otros para vergüenza eterna. ¿Sí lo han leído? ¿Qué es una vergüenza? O sea, serán avergonzados delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, está hablando un punto muy claro. ¿Cómo yo no puedo ser avergonzado? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de la comunión. A través de tener una comunión con Dios. Vamos a Jeremías 9:24. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. ¿Que se olvide qué? ¿Que aprenda a qué? A conocerme. La revelación, o sea, bueno, lo mismo, la intimidad nos va a dar la revelación de quién es Dios. Dios se va a revelar a nosotros. Lo leo en la versión Reina Valera, dice, pero si alguien se gloríese en esto, de que me entienden y me conocen, porque yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? De que me entiendan y me conozcan. Está diciendo la Escritura, de que me entiendan y me conozcan. Esto lo dijo Jeremías, el profeta Jeremías. Entonces, realmente Dios quiere mostrarse a nosotros tal como Él es. Quiere manifestarse y enseñarse quién es Él para con nosotros. Porque cuando vas conociéndole, sabes qué le molesta, qué no le molesta, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué le irrita, qué le alegra. ¿Por qué? Porque estás en comunión. Es más, cuando estás orando, no sientes la presencia de Dios. Algo hice mal, Señor, en algo te fallé. Y empiezas a analizar tu vida, qué hiciste para que no tengas esa comunión. Y vas llevado a la necesidad de pedir perdón, arrepentimiento. O sea, perdóname, Señor, y hice mal. Te preocupa tu vida porque sabes que va a afectar tu comunión con Dios. Entonces andas viviendo en santidad, no sea que ofenda a Dios, y al rato que ore no me escuche. ¿Qué tal si no voy a ser escuchado? Empieza una preocupación de una relación personal con Dios, porque ya estás estableciendo esa intimidad. Porque es necesario que le conozcamos, es necesario que Dios se revele a nosotros. Ahora, puse a Jonás. ¿Por qué crees que puse a Jonás? Perdón, a Job. Le puse a Job. Le puse a Job lleno de llagas. Job.
¿Para qué crees que lo puse ahí? Job era un hombre justo. ¿Sí o no? La Escritura nos dice que era un hombre justo, apartado de mal, temeroso de Dios. Pero algo impresionante la comunión con Dios. Algo impresionante. ¿Por qué los cristianos siguen siendo los mismos? ¿Por qué los cristianos cuando hablas con ellos, híjole, siguen siendo los mismos? Y parece que no han nacido de nuevo, aunque realmente ya has visto que han nacido de nuevo, pero siguen siendo los mismos. A veces son groseros, son déspotas, a veces ves que tienen codicia, y a veces ves cosas que fluyen de ellos que dices, esto no puede ser, no son hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tienen intimidad con Dios. Job, ¿por qué lo puse? Vamos a Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículos 5 y 6. De lectura, por favor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A ver, yo tengo una pregunta. Te estoy hablando de algo que tal vez tú ya lo sabes, o tú ya has escuchado, o tú ya te ves, no sé, lo has leído, y de repente estás en la posición de Job. Pues sí, ya lo escuché, esa enseñanza ya la he escuchado, pero estás en la he escuchado, y por lo tanto tu vida no ha tenido ningún cambio efectivo, genuino. ¿Por qué no tiene un cambio efectivo y genuino? Te lo voy a explicar. Porque cuando Job ve a Dios cara a cara, ¿qué dijo? Me arrepiento. O sea, no era un hombre justo. ¿De qué tenía que arrepentirse? Hay cosas que se te van a ser reveladas en la intimidad que te van a llevar a un arrepentimiento genuino, verdadero. Por muchos cristianos, ¿por qué no son transformados? Porque sí tienen relación entre comillas con Dios, sí sienten la presencia de Dios y son capaces a veces de echar fuera demonios, pero sus vidas dan que desear. Son orgullosos, altivos, soberbios, y si tienen de Dios, sí, porque Dios no quita sus dones, Dios no te lo quita, y ese es el peligro que se corre. ¿Por qué no son transformados? Porque no han visto a Dios, porque no tienen una intimidad profunda. Cuando tienes una intimidad profunda, te arrepientes de las cosas que ves o que Dios te hace ver que están manchando tu vida delante de Él. Y lo primero que hace, Señor, perdóname. Job era un hombre justo y al final cuando vio al Señor dijo, no, de justo no tengo nada, Señor, perdóname. Y era irreprensible delante de Dios ese hombre, al punto que le dijo a sus amigos, ¿saben qué? Ahora vayan con Job porque estoy enojado con ustedes porque dijeron mal de mí, dijeron mentiras. Y Job en todo su dolor habló verdades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la gracia, en la comunión con Dios, tengo que buscar esa relación personal donde Dios redarguya mi vida y sea transformado como fue transformado. Estábamos leyendo Jacob. Muchos cristianos son transformados porque no tienen esa intimidad, siguen siendo los mismos, no los redarguyen, no ven con los ojos espirituales realmente quién es Dios, porque no le conocen. Y eso es lo que Dios nos está llamando, que tengamos esa intimidad para que Dios se manifieste y en verdad demos testimonio de que somos hijos de Dios. Porque va a surgir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Qué es lo que nos empieza a decir el Señor? Búscame, búscame, búscame. ¿Y cómo se busca a Dios? Vas a ir corriendo ahí muchos lo quieren buscar a veces no sé, en el cerro, en la esquina, no sé. Hay lugares específicos, dos lugares donde tiene que buscar la presencia de Dios. Uno tiene que ver con la iglesia y otro tiene que ver con tu intimidad a solas con Dios. Digamos en el aposento alto, o sea, tú allá a solas con Dios. Jesucristo dice, cuando tú busques a Dios, cierra la puerta atrás de ti y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, dice la Escritura. ¿Está hablando de qué? De una intimidad con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Isaías 55:6.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. A ver, y aquí podemos tocar voz de trompeta. ¿En qué tiempo estamos? En tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Cuando puedes buscar, cuando puedes clamar, cuando puedes pedir, cuando puedes orar, cuando puedes entrar al lugar santísimo. Quien no aprovecha este tiempo, corre el riesgo de perder su salvación. ¿Sí me explicó? Ahorita es cuando podemos, mañana no sabes, puede que mañana no estés aquí. Puede que yo esté hablando contigo, sea mi último día, yo no sé. Dios tenga misericordia, me dio otros 80 años, ¿no? Pero bueno. Pero no sabes. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es cuando puedes. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. En vez de orar, en vez de clamar, en vez de buscar, no lo hacemos. Lucas 11:10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mira, si esto fuera una llave, oye, se abriría cualquier puerta. Si esto fuera una llave, abriría cualquier puerta. Imagínate lo que nos está diciendo el Señor ahí. Que el que pide, o sea, te está diciendo, pide, busca, llama. Porque ahí está hablando una promesa de respuesta. Amén, gloria a Dios. Es una promesa de respuesta. Si tú buscas una comunión con el Señor, la vas a encontrar, porque la vas a buscar de todo tu corazón. Si tú llamas para que se te abra, te van a abrir. ¿Y dónde llamamos? Ay, estoy llamando al reino de los cielos. ¿Cómo que sí? Estoy llame a ver si me contestan. Llega un momento que te van a contestar. Estoy buscando, ¿qué estás buscando? La presencia de Dios, algo nuevo. Yo estoy aburrido de mi vida. ¿Cómo soy como cristiano? ¡Ay, quiero algo nuevo! Empiezas a buscar y vas a encontrar algo nuevo porque Dios quiere que le conozcas. Dios está dispuesto, Dios está con las manos abiertas. Es el pueblo el que no quiere. Es el pueblo que le pone pretextos a Dios. Es el pueblo que dice, ¡ay, mañana! Y el mañana nunca llega. Es el pueblo que le dice, Señor, es que estoy afanado por los afanes de la vida. El Señor dijo que esto acontecería. La pregunta es, ¿tú saldrás de esos afanes o vas a estar incluido ahí? Hay dos cosas. O te sales y buscas la presencia de Dios, o te quedas en los afanes de la vida. Esto iba a acontecer, esto iba a suceder. Jesús lo sabía. Pero este camino es para los valientes y los que quieren llegar al reino de los cielos. El Señor nos dice y nos exhorta, pidan, busquen, oren. Ahora, la Escritura nos dice que tenemos los medios, Romanos 8:14. En esta nueva forma o en esta comunión con Dios se nos dan los medios. La Escritura dice que se nos dio el medio, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, me voy a poner a orar. ¿Sabes qué? Dios va caminando contigo. Eres justo, justificado por la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor va caminando contigo porque Dios te tiene por justo. Vamos a alabar en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Justo, justificados después por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. Entonces, empiezas ese camino, no vas a ir solo, el Espíritu de Dios será contigo. ¿Hemos de orar como conviene? No sabemos, pero tienes al compañero que te va a guiar, que es el Espíritu Santo, que va a poner palabras en tus labios para que te dirijas a Dios. El problema está que teniendo esa oportunidad de tener esa comunión con el Señor, no la hacemos. Por eso los cristianos que oran poco, ¿cuáles son sus oraciones? Ah, Señor, tú sabes mis necesidades, Señor, te pido me guardes, me guíes, Señor, y pues acuérdate de mi padre, de mi madre, Señor, y bueno, tú sabes. Bueno, Señor, te dejo porque pues, mañana tengo que pararme temprano. Amén. Vaya oración. Vaya oración. Eso no es comunión. Nomás estás haciendo saber a Dios tus problemas.
Comunión es cuando, Señor, qué hermoso eres, te amo. Hoy qué hermoso estuvo tu presencia conmigo, Señor. Eres especial, eres maravilloso para mí. Gracias, Señor. Ay, Señor, quisiera por otro tiempo más, pero tengo cosas que hacer. Discúlpame, Señor, pero mañana aquí nos vemos. Es comunión, es amor, es relación. Eso es oración. Donde le transmites a Dios cuánto le amas. Donde Dios te transmite cuánto te ama. Eso es relación, eso es intimidad, eso es comunión. Gálatas 5:18, y volvemos a ser parte de lo que el Señor nos dice que tenemos y que a veces no hemos hecho uso de él. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ok. Si no estás bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la ley no tiene injerencia en ti. En pocas palabras, la ley ya no te puede hacer nada porque ve la ley, o tú bajo la luz de la ley eres justificado. No eres perfecto, pero sí haces muchísimas cosas y guardas muchísimas cosas de la ley de Dios. Guardas muchísimas cosas de la ley de Dios por la gracia. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 6. Hechos 6. Versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ok. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de lo que era Esteban. Esteban fue apedreado, pero tenía una comunión con Dios, tenía una intimidad con Dios. Ahora, él no solamente veía, escuchaba. ¿Qué quiero decirte con esto? Pareciera que esto es inalcanzable, ¿no? Estamos hablando que era un hombre que según la Escritura era un diácono, alguien que servía a las mesas, alguien que barría en el templo. ¿Por qué? A veces se exalta demasiado los ministerios hoy en día, cayendo en la idolatría, que eso está mal. Qué bueno que alguien fue llamado a ser pastor, qué bueno que alguien fue llamado a ser profeta o apóstol, qué bendición, hay que respetarlo por la envergadura que Dios le dio, pero no lo hagas un Dios. Porque eso hacer un Dios. Llega un momento que he escuchado concilios que dicen, no, es que solamente el hablar en lenguas es para los pastores. No, esto es también para ti como iglesia. No, pues que nomás los ministros de alto rango. No, esto es para aquel que quiere, aquel que anhela, aquel que busca una comunión, aquel que quiere ser útil en las manos de Dios. Esteban, lleno del poder de Dios, tenía una sabiduría sorprendente, pero no era pastor, no podía dar enseñanzas dentro de una iglesia. Tal vez sí lo usaban en parte, pero no era de los principales. Pero tenía una sabiduría enorme. Si tú lees el momento que iban a matar, eran personas de los patriarcas. Se fue por toda la ley hasta acusarlos de que estaban resistiendo al Espíritu Santo y que habían dado muerte a los justos. Por eso no lo soportaron y lo mataron. Pero era, si tú y yo lo vemos a la vista, a veces como ven hoy en día los hombres a los ministerios, era el que barría dentro del templo. Pero el que mejor comunión tenía con Dios. Era tan agradable delante de Dios que Dios prefirió llevárselo, por eso lo mataron. Y antes de morir, él vio los cielos abiertos. Entonces, esto es para nosotros. Esto es para ti, para mí, pero necesitamos ¿qué? Buscarlo. Tenemos que buscarlo. Ya tenemos los medios, ya se nos es dado, ya nos ha dado todo el Señor. Vamos a Hechos 9:10, Hechos capítulo 9, versículo 10. Te voy a hablar de un personaje
que no era de los apóstoles, era por ahí alguien que ni siquiera se sabía, hasta que no apareció Pablo en escena y apareció Ananías. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Oigan, ¿ha visto esa conversación? A mí se me hace impresionante lo que hace Ananías. Se pone a hablar con el Señor, a discutir con el Señor. ¿Qué le dijo Ananías? Ve a tal lugar, porque ella está Saulo de Tarso. Señor, ¿cómo me vas a mandar a él? No es que ese tiene poder para destruirnos aquí. Si tú me mandas con él, me va a llevar. No es que tiene cartas de los principales sacerdotes. Le dijo su preocupación. Tiene cartas de los principales sacerdotes. Pues me van a entregar ahí, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Estás viendo? Es como si yo platicara contigo. Vete las tortillas. Yo, ¿por qué? Manda a aquel. Te estoy mandando a ti. No, pero es que no, es que tú eres más rápido. Es que ve. Es una conversación así. Eso es lo que el Señor nos está llamando, una intimidad con Él. Y eso se puede obtener. Todo está en nosotros. Que tu oración no sea una oración de amén, sí, Señor. ¿Se acuerdan la oración que les he enseñado sobre la comida? Y por ahí aparece, ¿no? Así, vas a comer. La sangre de Cristo tiene poder, quítate de lo que voy a comer. Esta oración, imagínate. Pues, ¿cómo crees? No. Nuestra oración tiene que ser profunda, íntima con el Señor. No algo aprendido, no algo mecánico. Por eso la iglesia le hace falta crecimiento, porque le falta intimidad. Y no solamente allá cuando estás orando, lee la escritura, el Señor te va a hablar. Yo tengo una pregunta. A mí me impresionan estas enseñanzas. No sé si a ti te impresiona, a mí me impresiona en lo personal. Cuando las voy a sacar, no sé ni por dónde. Lo único que Dios, en esta enseñanza, lo único que Dios me puso al principio de la semana: intimidad. Digo, sí, Señor, y esto lo tengo, sí, Señor, yo ahora quiero, Señor. Y cuando empiezo a estudiar, Dios me empieza a dar. Yo no sabía la profundidad de esto, digo, ay, Señor, qué profundo está esto. Pero ahí me tienes, hermano, orando, Señor, dime, Señor, ayúdame, Señor. Porque yo sé que no puedo darte nada de mí mismo, no tengo nada. El que tiene es Dios, y lo que te voy a transmitir es lo que Dios me ha dado a mí. Por eso, busca. Muchos se impresionan del vaso. ¡Ay, el vaso! ¡Ay, qué interesante! No te impresiones del vaso, impresiónate de lo que está dentro del vaso, que es el Espíritu de Dios. Ahí sí, impresionate. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, el Espíritu de Dios. Entonces, impresionate de lo que Dios te da. No te impresiones del vaso. El vaso solamente es un medio. Y vamos por el último versículo, Hebreos 9:27. Y con eso termina. Y de la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Por qué puse ese versículo final? Porque tienes conocimiento. Y está en ti tener una comunión profunda con Dios. Y solo así podrás estar en el reino de Dios. No hay otra forma. Si no tienes una comunión con Dios, ¿cómo vas a pasar la eternidad con Él? Si no le conoces. Qué bueno fuera, o qué fácil sería. Pues ya entrega su vida a Jesucristo y ya no quiere esforzarse, ya todo está bien. No, déjame decirte que la Escritura nos demanda una intimidad. ¿Por qué es necesaria la intimidad? Porque en la intimidad vas a recibir dirección, enseñanza. Dios te va a redarguir, como lo venimos viendo. Te va a transformar, ya no serás más Jacob sino Israel. Dios te va a cambiar hasta el nombre por la oración. Te va a pasar lo de Job. Dios te va a convencer del pecado en lo más profundo de tu ser para que no te pierdas. Pues a través de la intimidad. Y la intimidad conlleva dos cosas: la oración y la lectura de la palabra. Muchos cristianos se les enseña hoy aquí la Escritura y no van a leer su Biblia hasta el próximo domingo, ni siquiera para repasar estos versículos. Una enseñanza que en ocasiones he dado
es que los cristianos debemos de ser como realmente, pónganse de pie, ya con esto termino, debemos de ser como los borreguitos. ¿Qué hacen los borreguitos? ¿Sí los ha visto? ¿Alguna vez has visto esos animalitos en la calle? A veces se ven aquí en la ciudad. Se ve el borreguito y está tranquilo comiendo. ¿Sí los ha visto? Comen tranquilos, como que hasta saben la comida. ¿Sí comen así? ¿Sí los ha visto o no? ¿Cómo comen? No. Cuando rumean, ¿no? No, cuando están comiendo aquí, no sé si los ha visto, pónganles atención. Parece que los van correteando. Van rápido, van masticando rápido el pasto, pasándoselo. ¿Sí los ha visto? ¿Por qué? Porque ellos tienen, si no mal recuerdo, 2 estómagos. Uno donde guardan todo lo que están comiendo en el día, son los animales rumiantes. Guardan todo lo que están comiendo en el día en un estómago. Y a la noche, usted vea un video, a la noche cuando están ya en sus lugares de descanso, esos animales están masticando. Están masticando. ¿Por qué? Porque sacan lo que comieron rápido, sin masticarlo, sin digerirlo, lo sacan de su estómago, lo regresan a su boca, por decirlo así, lo mastican y lo vuelven a tragar para que entre al estómago donde va a ser digerido. Los cristianos somos comparados como ovejas y las ovejas tenemos que, parece que este proceso se llama rumiar, o sea, tenemos que redigerir lo que se nos enseña para que no sea de provecho. Entonces no te quedes con lo que te di yo aquí, ve a tu casa y vuélvelo a repasar, y una vez que lo repases, procura aplicarlo a tu vida, y una vez que lo apliques a tu vida, no solamente te quedes con eso, también aliméntate extra en tu casa. Agarra tu Biblia, tómate un momento, aunque sea para entender un capítulo de la Biblia, pero aliméntate, porque necesitas tener una comunión con Dios. La Biblia te va a llevar a una comunión con Dios, porque te va a poner puntos, te va a dar enseñanzas, a aumentar tu fe, va a santificarte para que puedas tener esa intimidad con el Señor. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a pedir que Dios sea con nosotros y esté trayendo esa bendición que nuestra alma necesita. Que nuestra alma necesita. Necesitamos intimidad con el Señor. Ya te puse, ya no tenemos ningún pretexto. En base a la enseñanza que te di, ya no tienes pretexto. Es aquí una decisión tuya si quieres tener esa intimidad, pero ya es decisión tuya, porque Dios ya hizo todo. Ya Dios hizo todo por nosotros. Oremos al Señor. Bendito Dios, mira Señor, en base a esta enseñanza es necesario que nosotros, bendito